Prepárense para adentrarse en un caso que sacudió a México hasta la médula, un caso que nos lleva a las calles sombrías de Ecatepec. Los monstruos de Ecatepec, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Así es. Una pareja aparentemente normal, con una vida común y corriente, Sí, pero ocultando un secreto abominable. exacto. Hoy vamos a intentar desentrañar cómo esta pareja llegó a cometer actos tan terribles. Para esta inmersión en la oscuridad nos basaremos en el artículo de la Wikipedia en español, Acá. que documenta la escalofriante historia de esta pareja. Perfecto. Prepárense porque lo que van a escuchar es realmente perturbador. Bienvenidos a Crimen Mortal. Empecemos por el principio. Claro. ¿Quiénes eran Juan Carlos y Patricia antes de convertirse en los protagonistas de esta macabra historia? Bueno, ambos eran originarios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y sus infancias estuvieron marcadas por el abuso. Vaya. Juan Carlos, por ejemplo, relató haber sufrido abusos físicos y sexuales, incluso haber sido obligado a vestirse de niña por su propia madre. Es difícil imaginar el impacto de esas experiencias en su desarrollo. Sin duda. ¿Cómo se conocieron esos dos individuos con pasados tan turbulentos? Sus caminos se cruzaron en el 2008. Ajá. Patricia, en busca de afecto, se vio atraída por las historias de Juan Carlos, quien se jactaba de ser un sicario. Quizás una fachada para ocultar sus propias inseguridades. Es posible. A pesar de las señales de alarma, Patricia no se alejó y juntos decidieron comenzar una nueva vida en Ecatepec. Y en Ecatepec formaron una familia. Sí. Una vida aparentemente normal que ocultaba un secreto monstruoso. Una dualidad que nos hiela la sangre. Totalmente. Por un lado, una familia común, por otro, un abismo de crueldad. ¿Y cómo se manifestó por primera vez esta oscuridad? Su primera víctima conocida fue una joven de 22 años. Patricia la engañó con la promesa de un trabajo, Vaya. la llevó a su casa, donde Juan Carlos la sometió, Dios mío. la violó y la degolló. Un acto brutal que desafía nuestra comprensión. Y lo que siguió es aún más perturbador. ¿Qué sucedió? Practicaron el canibalismo con su víctima. ¿Hay alguna explicación para este acto tan atroz? Es difícil comprender las motivaciones detrás del canibalismo. Ya. Algunos expertos lo asocian a trastornos mentales graves, una fascinación patológica por la muerte. Es terrible. Y este patrón se repitió con otras víctimas. En serio. Mujeres conocidas por Patricia, a quienes engañaba para llevarlas a la boca del lobo. Podríamos decir que la casa se convirtió en un escenario del horror. Sin duda, Dios mío. era el lugar donde cometían actos de una violencia inarrable. Increíble. Descuartizaban a sus víctimas. ¿Qué horror? Se alimentaban de partes de sus cuerpos. No puedo creerlo. Incluso alimentaban a sus perros con los restos. Es escalofriante pensar en la premeditación de estos actos. Y aún hay más. ¿Qué más? Patricia incluso mantenía una lista de posibles víctimas. Una lista. Un recordatorio tangible de la frialdad con la que planeaban sus crímenes. Y en medio de esta espiral de horror, surge un caso que marca un punto de inflexión. El caso de Nancy Witron. Nancy fue su última víctima conocida. Cuéntanos más sobre ella. Desapareció junto con su bebé de 2 meses. Qué terrible. Una vez más, Patricia utilizó un engaño para atraerla a su casa. La promesa de ropa para su bebé. Un acto despiadado que nos muestra hasta dónde llegaba la crueldad de esta pareja. Efectivamente. Dios mío. La bebé fue vendida posteriormente. Entendida. Este caso, junto con el patrón de desapariciones de mujeres vinculadas a Patricia, puso a la policía sobre su pista. Un paso crucial en la investigación que nos lleva a la captura de esta pareja siniestra. Sí. Pero antes de atraernos en ese momento, Claro. me gustaría comprender mejor cómo pudieron estas atrocidades pasar desapercibidas durante tanto tiempo. Es una pregunta crucial. Sí. Parte de la respuesta puede estar en el contexto social de Ecatepec. Una zona densamente poblada, con altos índices de pobreza y violencia. Ya veo. Un lugar donde, lamentablemente, la desaparición de una mujer no siempre genera la misma alarma que en otros lugares. Es decir, la propia realidad social de Ecatepec facilitó, de alguna manera, la impunidad de estos crímenes. Exacto. Y a esto se suma la psicología de los asesinos. Así es. Juan Carlos, quien se autodenominaba el Terror Verde,
Aseguraba necesitar beber sangre humana cada 3 meses para calmar sus dolores de cabeza. Una afirmación que nos lleva al terreno de lo irracional, Totalmente. a cuestionarnos dónde está el límite entre la realidad y la locura. Los expertos sugieren que Juan Carlos podría haber sufrido un trastorno de personalidad, Sí, incluso un trastorno psicótico, es posible. agravado por su historial de abuso y consumo de droga. Sin duda esos factores influyeron en su comportamiento. Pero la locura, si es que podemos llamarla así, no actuó sola. Claro que no. Patricia, con su aparente sumisión, jugó un papel crucial en estos crímenes. Su papel es complejo y aún no se ha esclarecido del todo. ¿Cómo podemos comprender la psicología de Patricia? La psicología de Patricia es compleja. Ajá. Algunos expertos creen que su motivación principal era complacer a Juan Carlos. Retenerlo a su lado a cualquier precio. Increíble. Una devoción enfermiza que le llevó a participar en actos de barbarie inimaginables. Es decir, una especie de síndrome de Estocolmo llevado al extremo. Podría ser una interpretación, Bien. pero otros análisis apuntan a una motivación más compleja. ¿A qué se refieren? Patricia, quien también tenía un historial de abuso, sentía una rabia profunda hacia las mujeres. Hacia otras mujeres Sí, que, según ella, traicionaban a Juan Carlos acercándose a él. entiendo. Una mezcla de celos, resentimiento y una distorsionada idea de justicia. Una mente torturada, sin duda. Sin duda. Y recordemos que ella misma se encargaba de seleccionar a las víctimas. Así es. Mujeres que conocía, a menudo con historias de vulnerabilidad. Mujeres que confiaron en ella. Es terrible. Una traición que añade una capa aún más escalofriante a estos crímenes. La captura de Juan Carlos y Patricia fue un momento que paralizó a México. Imagínate la escena, la pareja transitando por las calles de Ecatepec aparentemente como cualquier otra familia. Pero con un macabro secreto oculto a simple vista. Un secreto que las autoridades estaban a punto de desvelar. ¿Cómo se produjo la detención? La policía, tras meses de investigación y siguiendo el rastro de las mujeres desaparecidas, Ajá, logró identificar a Patricia como un factor común en varios casos. ya veo. La vigilancia constante sobre ella condujo a los agentes hasta su domicilio. ¿Y qué encontraron al llegar a la vivienda? Al interceptar a la pareja en la calle, los agentes hicieron un descubrimiento escalofriante. ¿Qué descubrieron? Dentro del cochecito de bebé que llevaban encontraron restos humanos. Un giro macabro que confirmaba las sospechas de la policía. Exacto, la detención de Juan Carlos y Patricia y el hallazgo de los restos humanos en el cochecito conmocionaron a la opinión pública. Las autoridades procedieron a registrar la vivienda de la pareja, esperando encontrar más evidencias que les permitieran reconstruir la historia de los crímenes. ¿Y qué descubrieron en el interior de la casa? El registro de la vivienda destapó un escenario dantesco. En el interior se encontraron más restos humanos, evidencias de los descuartizamientos e incluso un congelador con partes de cuerpos. Una escena que nos transporta a las peores pesadillas. ¿Qué tipo de pruebas forenses se utilizaron para identificar a las víctimas y vincular a la pareja con los crímenes? Las autoridades recurrieron a diversas técnicas forenses como el análisis de ADN, Ajá. la antropología forense para la identificación de los restos óseos Ya. y el análisis de las huellas dactilares. La policía científica trabajó incansablemente para reconstruir el puso de los asesinatos y llevar a los culpables ante la justicia. Un trabajo minucioso que resultó crucial para esclarecer los hechos. Sin embargo, durante la investigación surgió un hecho controvertido, la filtración del vídeo del interrogatorio a Juan Carlos. Efectivamente, la filtración del vídeo del interrogatorio desató un debate sobre los límites de la justicia y la ética mediática. ¿Qué podemos destacar de este vídeo? Bueno, ¿Qué nos revela sobre la mente de Juan Carlos? en el video, Juan Carlos relata con frialdad los asesinatos. Describe con detalle los métodos que utilizaban, cómo engañaban a las víctimas y cómo se deshacían de los cuerpos. Su actitud es perturbadora. No muestra ningún signo de remordimiento. Una muestra escalofriante de la falta de empatía de este individuo. Exactamente. En el video, Juan Carlos se refiere a sí mismo como el terror verde, un apodo que revela su delirio de grandeza y su fascinación por la muerte. Sus declaraciones nos llevan al terreno de la psicopatía. ¿Podéis explicarnos un poco más sobre este trastorno? La psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, la manipulación, Ajá. la impulsividad Ya. y la búsqueda del placer a través del sufrimiento ajeno. Las personas con este trastorno suelen carecer de remordimientos y tienen una gran capacidad para disimular sus verdaderas intenciones. Y en el caso de Juan Carlos, se puede afirmar que encaja en este perfil. Muchos expertos en psicología criminal consideran que las declaraciones y el comportamiento de Juan Carlos son compatibles con los rasgos de la psicopatía.
Pero la pregunta que nos sigue rondando la cabeza es, ¿y Patricia? ¿Cómo encaja ella en este macabro rompecabezas? Las expertas en psicología criminal nos ofrecen diversas interpretaciones. Algunas apuntan a que Patricia, a pesar de su aparente fragilidad, Sí, podría haber sido la mente maestra detrás de estos crímenes. es decir, que ella manipulaba a Juan Carlos para satisfacer sus propios deseos. Esta es una de las hipótesis. Se cree que Patricia, motivada por sus celos y resentimiento hacia otras mujeres, Entiendo. podría haber utilizado a Juan Carlos como un instrumento para llevar a cabo su venganza. Una hipótesis que nos obliga a cuestionar las apariencias, Totalmente. a mirar más allá de la simple sumisión que Patricia mostraba en público. Y no olvidemos las listas que encontraron en su poder, listas con nombres de posibles víctimas. Un recordatorio escalofriante de la premeditación de sus actos. Listas que nos muestran la frialdad y la falta de remordimiento que caracterizaba a esta pareja. Pero más allá de las motivaciones individuales, Sí. este caso nos invita a reflexionar sobre un problema mayor, la violencia de género en México. Ecatepec tristemente no es un caso aislado. La violencia contra las mujeres es una realidad cotidiana en muchas partes del país. En este contexto, el caso de los monstruos de Ecatepec se convierte en un símbolo, una advertencia sobre las consecuencias de la indiferencia de la normalización de la violencia. Pero, ¿qué factores sociales y económicos podrían haber contribuido a crear un ambiente propicio para que estos crímenes ocurrieran? Ecatepec, la zona donde Juan Carlos y Patricia cometieron sus crímenes, es un lugar complejo, Sí, entiendo. densamente poblado, Ah. con altos índices de pobreza y marginación. Ah. Se ha convertido en un foco rojo en cuanto a violencia de género. Es decir, las propias condiciones sociales y económicas del lugar podrían haber influido en la proliferación de este tipo de violencia. Sin duda. La falta de oportunidades, Claro. la desintegración familiar Sí. y la normalización de la violencia dentro del entorno social crean un caldo de cultivo propicio para que este tipo de tragedias ocurran. Es una realidad desgarradora. ¿Qué medidas se están tomando para combatir la violencia de género en México y en Ecatepec en particular? Afortunadamente, en los últimos años ha habido un creciente movimiento social y político que exige justicia para las víctimas de violencia de género. Yo lo que haga saberlo. Se han implementado leyes más severas para castigar a los agresores Bien. y se están creando programas de apoyo para las mujeres que sufren violencia. Eso es fundamental. En Ecatepec se han intensificado las campañas de prevención y se está trabajando para fortalecer la seguridad en las zonas más vulnerables. Es alentador saber que se están tomando medidas para abordar este problema tan grave. Sí, Volviendo al caso de los monstruos de Ecatepec, claro. ¿qué podemos aprender de esta historia? Bueno, ¿Qué nos enseña sobre la naturaleza humana? este caso nos confronta con la oscuridad que puede existir en el corazón humano. Sin duda. Nos muestra que la maldad puede esconderse detrás de la fachada de la normalidad, Es cierto. que a veces los monstruos no tienen cuernos ni garras, sino rostros familiares. Es una reflexión escalofriante pero necesaria. También nos recuerda la importancia de estar alerta, Sí, de no ignorar las señales de violencia totalmente. y de denunciar cualquier sospecha de abuso. Exacto. La indiferencia nos convierte en cómplices. Es un llamado a la acción a no quedarnos callados frente a la injusticia. Y por último, este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa e igualitaria, donde se respeten los derechos de todas las personas Claro. y donde la violencia no tenga cabida. Los monstruos de Ecatepec nos han mostrado lo peor de la humanidad, pero también nos han recordado la importancia de luchar por lo mejor. Que la memoria de las víctimas nos impulse a construir un futuro donde la justicia y la igualdad prevalezcan. Con esta reflexión cerramos este capítulo oscuro, invitándote a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la luz en medio de las sombras.